Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este sábado 6 de septiembre, leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 1, del 21 al 23. Hermanos, antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Pero ahora, Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada y irreprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Queridos amigos, qué linda que esta lectura, ¿verdad? Es una vez más la enseñanza y el llamado de Dios a vivir de acuerdo a aquello que hemos recibido como gracia. Y gracia sobre gracia, dice justamente Pablo. Nosotros dice que estábamos alejados a causa de nuestros pensamientos y malas obras. Es decir, su evangelio. Esa buena noticia que nos cambia y que nos transforma, ahora tenemos una manera nueva de vivir. Pero atención, esto que hemos recibido por su sangre, es decir, con la muerte en la cruz, nosotros ahora también como respuesta tenemos que presentarnos ante Dios de una manera irreprochable y de una manera inmaculada. Este es nuestro objetivo, queridos amigos. Si el Señor murió por nosotros, si el Señor nos ha redimido, si el Señor nos ha salvado, si fue capaz de dar su vida por nosotros, quiere decir que también nosotros tenemos que hacer este esfuerzo continuo, día a día. Ya se llanape ibaía, ya se llanape corrupción, ya se llanape popindá y todas las otras cosas, queridos amigos, que lastimosamente ensucian. Upeajina tienen que mantener el corazón inmaculado, dice Upeajina. Ani entonces la pende yaputerape yapola ibaíajina en la vida cristiana. Y sobre todo, queridos amigos, vuelvo a insistir, permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por esta buena noticia. Pidamos esta gracia, permanecer firmes, unidos, como comunidad, y no apartarnos nunca de este amor y de esta gracia tan linda que el Señor nos ha regalado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.